El demiurgo no es lo que crees. El demiurgo no es lo que crees y eso cambia todo. Si lo que ves no te convence, es porque tal vez no estás viendo todo. Soy Inanna Galbraith y este es el canal Los Guerreros Espirituales Centro Esotérico. No todo el conocimiento está disponible. No todo el poder es visible. Y no todos entienden cómo funciona la realidad. Esto no es información. Son herramientas. Y no todos deberían tenerlas. Esto no es contenido. Es preparación. Soy Inanna Galbraith. Bienvenido a los Guerreros Espirituales. Bienvenidos. El engaño inicial. Voy a empezar con algo directo. Todo lo que crees saber sobre el demiurgo probablemente está incompleto. Tal vez escuchaste que es un dios falso. Tal vez te dijeron que vivimos en una prisión, o incluso que hay una entidad que controla la realidad y mantiene la humanidad dormida. Suena potente, suena intrigante, pero también es una simplificación peligrosa. ¿Por qué? Porque el concepto del demiurgo no nació como una teoría conspirativa, ni como una advertencia apocalíptica. Nació más como una respuesta a una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué el mundo tiene orden, pero no es perfecto? Esa pregunta es muy antigua, y para responderla tenemos que retroceder a más de 2000 años hasta la antigua Grecia. Allí, un filósofo llamado Platón propuso una idea que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la realidad. En uno de sus textos más complejos, el Timeo, describe al demiurgo, pero no como un villano, no como un engañador, sino como un artesano, un constructor, un organizador del universo. Según esta visión, el mundo no fue creado desde la nada, ya existía, pero en estado de caos, sin forma, sin estructura, sin orden. Y ahí es donde aparece el demiurgo, no para destruir, sino para organizar, no para engañar, sino para dar forma. Toma ese caos y lo convierte en un cosmos. Y esa palabra importa. Cosmos significa orden. Pero hay un detalle clave. El demiurgo no es omnipotente. No puede hacerlo todo perfecto, porque trabaja con algo que ya es imperfecto, la materia. Y eso cambia completamente la perspectiva. El mundo no es defectuoso porque alguien quiera dañarte, sino porque está construido con limitaciones, porque es una copia, una aproximación, una versión incompleta de algo mucho más perfecto. Para Platón existía un plano superior, el mundo de las ideas, un nivel de realidad donde todo es perfecto, eterno e inmutable. El demiurgo observa ese modelo y trata de replicarlo en el mundo físico, pero nunca puede lograrlo del todo, y ahí aparece la imperfección, no como castigo, no como trampa,
sino como consecuencia. Este punto es fundamental porque rompe completamente la idea moderna de un demiurgo malvado. Aquí no podríamos estar hablando de prisión, ni tampoco engaños o conspiraciones. Hay un intento, eso sí. Un intento de hacer el mundo posible, dentro de los límites de lo real. Y eso cambia, ya que principalmente esta no es la única versión del demiurgo. De hecho, es solo el comienzo, porque siglos después, esta idea iría cambiando radicalmente. Y lo que antes era un constructor se transformaría en algo mucho más oscuro. Ahora te voy a mostrar cómo ocurrió ese cambio y por qué el demiurgo pasó de ser un arquitecto del orden a convertirse en una de las figuras más inquietantes de la historia del pensamiento. Y acá es donde viene obviamente el giro oscuro. Ya el demiurgo por sí solo, muchos dicen que se volvió malvado, pero no se sabe por qué ni cómo comenzó. Pero con el paso del tiempo, esta idea no se mantuvo intacta, porque lo que comenzó como una explicación filosófica del orden del universo empezó a transformarse cuando otras corrientes comenzaron a hacer una pregunta distinta. No porque el mundo es imperfecto, sino porque el mundo parece estar lleno de sufrimiento, de confusión, de caos emocional y sobre todo porque el ser humano muchas veces siente que no encaja completamente dentro de la realidad en la que vive. Y es aquí donde aparecen las corrientes gnósticas, desarrolladas siglos después de Platón, especialmente entre el siglo II y III después de Cristo, y donde el concepto del demiurgo sufre un cambio radical, porque deja de ser un constructor bien intencionado y pasa a ser interpretado como una entidad limitada, ignorante o incluso arrogante. En estas tradiciones el origen del demiurgo no es perfecto, sino que surge de un error, de una fractura en el orden divino, específicamente relacionado con una figura llamada Sofía, cuyo nombre significa sabiduría, pero cuya acción desencadena un desequilibrio porque intenta crear sin el equilibrio adecuado, sin su contraparte, y de ese acto nace una entidad incompleta, poderosa, pero desconectada de la fuente original. Y a esa entidad se le da un nombre, Yaldabaoth, también conocido como Saklas o Samael. Y aquí es donde la narrativa cambia completamente, porque este demiurgo no contempla un modelo perfecto, no entiende el plano superior, no sabe que existe algo más allá de él, y precisamente por esa ignorancia cree que es el único Dios. Esa idea es clave, porque no estamos hablando de una maldad consciente como entendemos normalmente, sino que hablamos más de un complejo, una mezcla de poder e ignorancia, una entidad que crea pero sin comprender completamente lo que está haciendo. Y también nos da el reflejo defectuoso, o sea, una estructura incompleta que no alcanza la perfección del plano superior. Y aquí aparece otro elemento fundamental, los arcontes, que son como extensiones de ese poder. Quizás has escuchado mucho de los arcontes. Las entidades que ayudan a mantener el orden del mundo material, pero que también refuerzan la limitación, la confusión, la dificultad para ver más allá de lo evidente, funcionando casi como mecanismos que sostienen la estructura misma de la realidad tal como la percibimos. En este punto la visión del mundo cambia de forma drástica, porque ya no se trata de un universo imperfecto por naturaleza, sino de un sistema que de alguna manera mantiene al ser humano dentro de ciertos límites, no necesariamente como una cárcel literal,
pero sí como una estructura que condiciona la percepción, el pensamiento y la experiencia. Y dentro de esa estructura el ser humano ocupa un lugar especial porque según estas ideas no es completamente parte del mundo material, sino que contiene algo más, una chispa, una conexión con el plano superior, que no pertenece al dominio del demiurgo, lo que genera una tensión constante entre lo que somos en esencia y lo que vivimos en la práctica. Esa tensión es la que da origen a la idea del despertar, no como un acto místico superficial, sino como un proceso de reconocimiento, de entender que la realidad que percibimos no necesariamente la totalidad de lo que existe, y que hay niveles más profundos que no son evidentes a simple vista. Y aquí es donde el concepto del demiurgo empieza a volverse inquietante, porque ya no es solo una explicación del mundo, sino una posible interpretación de por qué la realidad se siente limitada, por qué el conocimiento parece incompleto y por qué a veces la sensación de estar dentro de algo más grande no desaparece. Pero incluso esta versión, la más oscura, la más conocida hoy en día, tampoco es toda la historia, porque todavía falta entender cómo estas ideas se mezclaron con otras formas de pensamiento, cómo fueron reinterpretadas, criticadas y transformadas nuevamente, y por qué hoy siguen apareciendo en contextos completamente distintos. Y ahora estaríamos viendo la respuesta filosófica a estas preguntas o cuestionamientos. Pero esta visión oscura del demiurgo no quedó sin respuesta, porque mientras algunas corrientes comenzaban a interpretar el mundo como una especie de estructura defectuosa o limitada, otros pensadores reaccionaron con fuerza, cuestionando esa idea y defendiendo algo completamente distinto, una visión en la que el universo, a pesar de sus imperfecciones, seguía teniendo un sentido, una coherencia y una conexión con algo superior. Y aquí aparece una figura clave en esta historia, Plotino, quien retoma la tradición de Platón, pero la lleva a un nivel mucho más profundo, más abstracto y más estructurado, desarrollando lo que hoy conocemos como neoplatismo, una corriente que reorganiza completamente la forma de entender la realidad. Para Plotino, todo comienza como una fuente absoluta, algo que está mucho más allá de cualquier concepto, más allá de cualquier forma, algo que no puede describirse directamente y a lo que llama el uno. Una realidad tan perfecta que no necesita crear en el sentido tradicional, sino que todo lo que existe surge de ella como una especie de emanación. Desde ese uno surge el intelecto, también llamado nous, que contiene las formas perfectas, las estructuras ideales, y desde ahí emerge el alma, que es la que conecta ese nivel superior con el mundo sensible, con la realidad que experimentamos, creando así una jerarquía donde todo está conectado, donde nada está completamente separado y donde incluso lo material sigue siendo parte de un orden mayor. En este contexto, el demiurgo ya no es una entidad ignorante ni un creador defectuoso, sino que se entiende más bien como una función dentro de ese intelecto, como la capacidad de organizar, de estructurar, de dar forma, pero siempre alineado con el orden superior, nunca separado de él, nunca en conflicto con la fuente original. Esto cambia completamente la perspectiva porque elimina la idea de que el mundo es una trampa, una prisión creada por un ser inferior, y la reemplaza por una visión en la que el mundo es una manifestación imperfecta, sí, pero coherente, conectada y con la posibilidad de ser comprendida. De hecho, Plotino fue muy criticado con las corrientes gnósticas, porque consideraba que despreciaban el mundo de forma injustificada, que confundían la imperfección con maldad
y que al hacerlo perdían de vista algo fundamental, que incluso los imperfectos puede tener sentido dentro de una estructura más amplia. Y este punto es importante, porque introduce una idea que sigue siendo relevante hoy, que no todo lo que es limitado es necesariamente negativo, que no todo lo que es incompleto es una falla intencional, y que tal vez la realidad no está diseñada para engañarnos, sino simplemente para existir dentro de ciertos parámetros. Y aquí el problema ya no es escapar del mundo, sino entenderlo. No es romper las estructuras, sino comprender cómo funciona y sobre todo reconocer que el conocimiento no viene de una revelación externa repentina, sino de un proceso interno de observación, análisis y conciencia. Esta postura no niega que existan niveles más profundos de realidad, pero tampoco convierte al mundo en un enemigo, sino en una etapa, en una expresión, en algo que puede ser interpretado sin necesidad de asumir que hay una intención oculta detrás de cada limitación. Y así, el concepto del demiurgo vuelve a cambiar. Deja de ser una figura central como entidad independiente y pasa a ser parte de un sistema más amplio, donde lo importante no es quién crea, sino cómo se estructura la realidad en distintos niveles. Pero incluso con esta respuesta filosófica la historia no termina aquí, porque estas ideas no se quedaron en esos textos antiguos, sino que siguieron evolucionando y mezclándose con otras creencias, otras culturas y con el tiempo entrando incluso en la forma en la que hoy interpretamos la realidad moderna. El demiurgo moderno. Con el paso de los siglos, estas ideas no desaparecieron, sino que cambiaron de forma, se adaptaron, se mezclaron con nuevas formas de pensamientos, y aunque hoy ya no hablamos del demiurgo en términos clásicos, su esencia sigue presente, pero ahora disfrazada dentro de conceptos modernos, que tienen más que ver con la percepción, la información y la manera en que interpretamos la realidad. Porque si lo piensas bien, la pregunta sigue siendo la misma, solo que formulado de otra manera. Ya no nos preguntamos quién creó el mundo, sino qué es lo que realmente estamos percibiendo, de qué parte de nuestra experiencia es directa y de qué parte está mediana, estructurada por estructuras que no vemos, por sistemas que organizan lo que creemos que es real. Hoy no hablamos ya de arcontes como entidades místicas, pero sí hablamos de algoritmos, de sistemas de recomendación, de filtros invisibles que determinan qué vemos, qué pensamos, qué repetimos, y en ese sentido el paralelismo es inevitable, porque el control ya no necesita una figura central, no necesita un Dios que dirija todo, basta con que el sistema funcione. Y ese es el cambio más importante. El demiurgo deja de ser una entidad y se convierte en una estructura, en un conjunto de reglas que organizan la experiencia sin que necesariamente seamos conscientes de ello. Una especie de arquitectura invisible que condiciona la percepción sin imponerse de manera explícita. Aquí el problema ya no es de alguien que te está engañando directamente, sino que la realidad que experimenta está filtrada, ordenada, priorizada, y eso afecta la forma en cómo entiendes el mundo, la forma en que tomas decisiones y sobre todo la forma en que construyes tu propia narrativa interna. Esto conecta directamente con algo que rara vez se menciona cuando se habla del demiurgo, que no se trata solo de una explicación externa del universo, sino de un modelo que también puede aplicarse a la mente humana. ¿Por qué? Te preguntarás. Nuestra percepción no es neutra, no es objetiva. Está estructurada por creencias, por experiencias, por patrones que se repiten,
una y otra vez. Y en ese sentido el demiurgo moderno no está afuera, está en la forma en cómo organizamos la realidad dentro de nosotros mismos, en los filtros mentales que tenemos y que determinan qué consideramos importante, qué ignoramos y qué creemos sin cuestionar y qué rechazamos sin analizar. Y aquí aparece un punto incómodo, porque es mucho más fácil pensar que el problema está afuera, que hay algo controlándonos, algo que está manipulándonos, algo que está manteniendo a la humanidad en una especie de estado limitado. Pero en realidad es que el control más efectivo no es el que se impone desde afuera, sino el que se integra sin resistencia. Cuando una estructura se vuelve invisible, cuando deja de cuestionarse, cuando se convierte en lo normal, ahí es donde realmente empieza a influir, porque ella no se percibe como algo externo, sino como parte natural de la realidad. Y esto cambia completamente la forma de entender el concepto del demiurgo, porque ya no se trata de escapar de una prisión, sino de reconocer las estructuras que definen la percepción, de entender de cómo se construye la experiencia y de cuestionar hasta qué punto lo que consideramos real es una interpretación y no un reflejo directo de lo que ya existe. Pero incluso aquí hay un error común, porque muchas interpretaciones modernas caen en el extremo opuesto. Convierten esta idea en una narrativa de control absoluto, en una especie de teoría, donde todo está manipulado, donde no hay una salida, donde todo forma parte de un sistema cerrado. Y en ese enfoque, aunque suene profundo, en realidad simplifica nuevamente el problema. Porque la realidad no es tan binaria, y entender eso es clave para lo que viene. El error moderno. En este punto es donde muchas interpretaciones actuales empiezan a desviarse, porque toman fragmentos de distintas tradiciones y los mezclan sin contexto, sin historia y sin entender realmente dónde viene, creando una versión simplificada que suena profunda, pero que en realidad pierde casi toda la complejidad original. Hoy es común escuchar que el demiurgo es una entidad que controla la realidad, que vivimos dentro de una especie de simulación diseñada para mantenerlos limitados, o que existe una estructura oculta que manipula cada aspecto de la experiencia humana. Pero el problema no es que estas ideas existan, y no son estas ideas tampoco el problema. El problema es que se presentan como verdades absolutas sin matices, porque cuando analizas el origen del concepto ves que nunca fue tan simple. En Platón, el demiurgo es un organizador. En las corrientes gnósticas es una figura limitada o ignorante como Yaldabaoth. Y en el pensamiento de Plotino es parte de una estructura mucho más amplia. Entonces reducir todo eso a una sola narrativa de control total es solo algo incorrecto, sino que elimina también lo más importante, que es la diferencia entre interpretar la realidad y reaccionar ante ella. Aquí es donde aparece un patrón claro. Las teorías modernas que giran en torno al demiurgo suelen tener algo en común: convierten al ser humano en una víctima pasiva, alguien atrapado dentro de un sistema, es cuando puede salir, alguien que necesita despertar para liberarse de un control externo. Pero ese enfoque tiene un problema serio, porque si todo está controlado, si todo está manipulado, si cada pensamiento, cada decisión, percepción está determinada por una estructura superior, entonces no habría espacio para el análisis real. No hay espacio para cuestionar, solo quedaría aceptar una narrativa que curiosamente también se presenta como incuestionable. Y ahí es donde se repite el mismo mecanismo que estas teorías dicen criticar, porque en lugar de ampliar la percepción,
la reducen en lugar de abrir las posibilidades, las cierran, y en lugar de fomentar el pensamiento lo reemplazan por una explicación total que parece resolver todo, pero que en realidad evita que sigas investigando. Esto no significa que no existan estructuras que influyen en la forma en que percibimos la realidad. Eso sería negar algo evidente. Pero hay una cosa que hay que reconocer, que hay sistemas, filtros y condicionamientos, y otra muy distinta es asumir que todo está diseñado para mantenerte atrapado sin posibilidad de acción. La diferencia está en cómo interpretas esa información, porque puedes usarla para cuestionar, para entender mejor cómo funciona tu percepción, o puedes usarla para reforzar la idea de que no tienes control sobre nada. Y ese segundo camino, aunque suene más dramático, suele ser el más limitante. Y aquí es donde vemos el concepto del demiurgo, el cual se vuelve peligroso si se usa mal. No por lo que representa originalmente, sino por cómo se interpreta hoy, porque puede convertirse en una excusa para no analizar, para no profundizar y para no asumir responsabilidades sobre la forma en que pensamos y entendemos el mundo. Y ese es el error moderno: tomar una idea compleja y convertirla en una respuesta simple, una respuesta que parece explicar todo, pero que en realidad te deja en el mismo lugar, sin avanzar, sin cuestionar y sin entender realmente lo que está pasando. Pero si dejamos de lado esa simplificación, si volvemos a mirar el concepto con más detalle, aparece algo mucho más interesante, algo que no tiene que ver con control absoluto ni con escape, sino con comprensión. Y eso obviamente nos lleva al siguiente punto. El demiurgo interno. Si dejamos de mirar al demiurgo como algo externo y empezamos a analizarlo desde otra perspectiva, aparece una interpretación mucho más interesante, porque ya no se trata de una entidad que construye el mundo desde afuera, sino de un principio que organiza la realidad ya desde adentro, específicamente desde la mente humana. Y esto cambia completamente el enfoque, porque en lugar de preguntarnos quién creó el mundo, empezamos a preguntarnos cómo se construyó lo que percibimos, cómo se forma nuestra experiencia, cómo interpretamos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que creemos que es real. Y aquí es donde el concepto del demiurgo se vuelve mucho más cercano, mucho más tangible, porque deja de ser una figura lejana y se convierte en algo que actúa constantemente en nuestra vida cotidiana, en la forma en que pensamos, en los patrones que repetimos, en las ideas que aceptamos sin cuestionar. Nuestra mente no percibe la realidad de forma directa, la organiza, la filtra, la simplifica, toma fragmentos de información y los convierte en una historia coherente. Y en ese proceso inevitablemente deja cosas fuera, distorsiona otras y prioriza aquello que encaja con lo que ya creemos. Eso significa que cada persona vive en una versión ligeramente distinta de la realidad, no porque el mundo cambie, sino porque la interpretación cambia, porque el filtro cambia, porque la estructura interna desde la cual se observa es diferente. Y en ese sentido el demiurgo puede entenderse como ese mecanismo que da forma a la experiencia que construye una realidad funcional, pero no necesariamente completa. Una realidad que permite moverse, decidir, actuar, pero que no muestra lo que existe. Esto no es algo negativo en sí mismo. De hecho es necesario, porque sin esa organización sería imposible operar en el mundo. Pero el problema aparece cuando esa estructura se vuelve rígida, cuando deja de cuestionarse, cuando se asume que lo que percibimos es la totalidad y no una interpretación. Y aquí es donde muchas personas confunden despertar con escapar, como si el objetivo fuera salir de la realidad, romper el sistema o desconectarse completamente. Pero ese enfoque vuelve a caer también en la misma trampa, porque sigue planteando la realidad como algo externo que hay que vencer,
La alternativa es mucho más simple y al mismo tiempo más compleja. Entender cómo funciona la propia percepción, reconocer los patrones, identificar las creencias que condicionan la experiencia y a partir de ahí amplificar lo que se interpreta, lo que ocurre. ¿En qué se interpreta lo que ocurre? Esto no implica negar la realidad, sino verla con más profundidad, con más capas, con más matices, entendiendo que lo que experimentamos no es falso, pero tampoco es absoluto. Es una construcción útil, una herramienta, una forma de navegar el mundo en el cual estamos. Y aquí el concepto del demiurgo deja de ser una amenaza y se convierte en una clave, porque ya no representa un control externo, sino un proceso interno que puede observarse, analizarse y hasta cierto punto modificarse. Esto devuelve algo fundamental, que muchas interpretaciones modernas eliminan: la capacidad de acción, porque si la realidad está completamente controlada desde afuera, no hay nada que hacer. Pero si la percepción forma parte de la ecuación, entonces hay margen para cambiar la forma en que se entiende el mundo. Y ese margen es donde realmente ocurre el cambio, no en escapar de una supuesta prisión, sino en entender cómo se construye la experiencia y qué parte de esa construcción depende de nosotros. Pero aún falta una última pieza, porque incluso entendiendo esto todavía queda una pregunta importante: ¿qué significa realmente comprender la realidad y hasta dónde se puede llegar en ese proceso? Llegados a este punto, la pregunta ya no es qué es el demiurgo, ni siquiera dónde está, sino hasta qué punto podemos realmente comprender la realidad en la que vivimos. Porque incluso si aceptamos que nuestra percepción es una construcción, incluso si entendemos que hay filtros, estructuras y límites, eso no significa automáticamente que podamos ver más allá de todo. Hay un límite, y ese límite no es necesariamente impuesto por una entidad externa, sino por la propia naturaleza de cómo funciona la mente. Porque todo lo que entendemos, todo lo que pensamos, todo lo que analizamos ocurre dentro de un sistema que necesita simplificar para poder operar. Y eso implica que siempre habrá algo que queda afuera. Esto no es un defecto, es una condición, porque sin esa limitación, la cantidad de información sería inmanejable. La experiencia sería caótica y la posibilidad de tomar decisiones se volvería prácticamente inexistente. Entonces la mente construye una versión del mundo que es suficiente, no completa, no absoluta, pero funcional. Y aquí aparece una diferencia importante que muchas veces se pasa por alto. Entender que la realidad es una interpretación no significa que todo sea falso. Significa que lo que vemos es una parte, una capa, una representación que tiene sentido dentro de ciertos parámetros, pero que no agota todo lo que existe. Y esto cambia completamente la idea de despertar, porque ya no se trata de acceder a una verdad total, como si hubiera un punto en el que finalmente todo se revela de forma perfecta, sino de ampliar gradualmente la comprensión, de reconocer que siempre hay más, que siempre hay niveles que no estamos viendo y que eso no es un problema sino una parte del proceso. Y aquí es donde muchas narrativas fallan, porque prometen una especie de salida definitiva, una liberación completa, una ruptura total con cualquier forma de limitación. Pero esa idea, aunque atractiva, no tiene una base real sólida, porque incluso el acto de comprender ocurre dentro de un marco, dentro de una estructura que no podemos abandonar completamente. Eso no significa que esté todo cerrado, ni que haya cambio, ni que no haya ningún cambio. Al contrario, significa
que el cambio es progresivo, que la comprensión se construye y que la conciencia se expande dentro de ciertos márgenes, y que ese proceso es más importante que cualquier idea de escape absoluto. En este punto, el concepto del demiurgo vuelve a transformarse. Ya no es una figura, ya no es un sistema externo, ya no es solo un proceso mental, es una forma de entender los límites, una manera de describir cómo se organiza la experiencia y hasta dónde puede llegar nuestra capacidad de interpretarla. Y eso lleva a una conclusión interesante, porque el problema nunca fue que el mundo fuera una prisión, ni que hubiera una entidad controlándolo todo. El problema es asumir que lo que percibimos es todo lo que existe, y a partir de ahí dejar de cuestionar, dejar de explorar y dejar de ampliar la mirada. Cuando eso ocurre, el límite deja de ser una condición natural y se convierte en una barrera autoimpuesta, no porque alguien haya creado, sino porque dejamos de empujarla. Y ahí es donde realmente se define la diferencia, no entre estar dentro o fuera de un sistema, sino entre cuestionar o aceptar sin analizar, entre observar o asumir, entre expandir la percepción o quedarse dentro de la primera interpretación disponible. Pero todavía falta cerrar esta última idea, porque todo esto nos lleva a una pregunta final. ¿Qué es más importante que el propio concepto del demiurgo? Te preguntarás. Y esa pregunta es simple. ¿Qué haces con esta información? El verdadero punto. Al final, todo esto no se trata realmente del demiurgo, ni de una entidad, ni de una teoría, ni siquiera una explicación definitiva sobre cómo funciona el universo. Se trata de algo mucho más cercano, mucho más directo. La forma en la que entiendes la realidad y lo que haces con esa comprensión. Porque puedes tomar toda esta información y convertirla en una creencia más, en otra idea que simplemente reemplaza la anterior. Puedes decir que ahora sabes cómo funciona todo, que ya entendiste el sistema, que ya identificaste los límites, pero si te quedas ahí, no cambia nada, solo cambiaste una narrativa por otra. También puedes irte al otro extremo, rechazar todo, pensar que nada de esto importa, que son solo teorías que no tienen aplicaciones reales y seguir funcionando exactamente igual que antes, sin cuestionar, sin observar, sin analizar, simplemente repitiendo lo que ya conoces como un lorito. Pero hay una tercera opción, que es la única que realmente transforma algo. Usar toda esta información como herramienta, no como verdad absoluta, sino como un punto de partida, como una forma de mirar con más atención, con más precisión y con más conciencia. Porque si algo queda claro después de todo este recorrido es que la realidad no es tan simple como parece, pero tampoco es un sistema cerrado, del que no puedas salir. Eso es algo intermedio. Algo que se construye, que se interpreta y que en cierta medida también se puede reconfigurar. No necesitas pensar que hay algo controlándolo todo para empezar a cuestionar lo que ya ves. No necesitas asumir que estás atrapado para darte cuenta que hay estructuras que influyen en tu percepción. No necesitas creer en una explicación total para empezar a analizar cómo funciona tu propia experiencia. Y ese es el punto real. Porque en ese espacio que estás, no estás escapando, no estás rompiendo, no estás tampoco destruyendo nada, sino entendiendo, observando, identificando patrones y reconociendo cuando estás reaccionando automáticamente y cuando estás realmente eligiendo. Porque en ese espacio, esa diferencia entre la reacción y la elección, es donde aparece algo mucho más poderoso de lo que parece.
porque no depende de teorías externas, no depende de creencias complejas, depende de algo que ya está ahí, la capacidad de observar sin asumir, de cuestionar sin rechazar, de entender sin necesidad de cerrar todo en una sola explicación. El demiurgo, visto desde ese punto, desde este punto específicamente, deja ya de ser un problema que hay que resolver y se convierte en una idea que ayuda a pensar. Una herramienta para explorar los límites de la percepción, una forma de entender por qué el mundo es como es y por qué lo experimentamos de la manera que lo hacemos. Cuando lo ves así, ya no importa tanto si es una figura filosófica, una metáfora o una interpretación histórica. Lo que importa es lo que te permite hacer, cómo cambia tu forma de observar, cómo afecta tu manera de entender lo que ocurre a tu alrededor. Porque al final, la realidad no se define solo por lo que es, sino por cómo lo interpretas. Y esa interpretación es fija, no es inmutable. Puede cambiar, puede ampliarse, puede volverse más precisa. Y en ese proceso no necesitas respuestas absolutas. Necesitas mejores preguntas. Porque son las preguntas las que empujan los límites, las que abren nuevas formas de ver, las que evitan que te quedes atrapado en una sola versión de las cosas. Así que la próxima vez que escuches la palabra demiurgo, no pienses en un dios, ni en una prisión, ni en una conspiración. Piensa en esto. ¿Qué parte de lo que ves es realidad y qué parte es interpretación? Y a partir de allí empiezas a mirar distinto. Ahora, si llegaste ya hasta aquí, no es casualidad. Si este video te hizo cuestionar algo, entonces ya valió la pena. Suscríbete a mi canal, dale like y compártelo, porque eso ayuda a que este contenido no se pierda entre el ruido. Y si quieres ir más profundo, puedes unirte como miembro del canal. Nos vemos en el siguiente video. Besos y abrazos. Tu búsqueda de la verdad solo acaba de comenzar. Si sientes el llamado a profundizar en el conocimiento oculto, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Y para quienes buscan guía directa, rituales, tarot y formación hermética te esperan en www.losguerrerosespirituales.cl. Transforma tu realidad hoy mismo.